El cristiano y el sufrimiento. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Hemos nacido para sufrir, nos dice la palabra de Dios. No porque Dios lo quiso así, sino a causa del pecado. Dios nos creó para vivir eternamente en una tierra pura y perfecta, pero la introducción del pecado trastornó el plan divino. No vamos a intentar de comprender el pecado, que la Biblia llama un misterio. Vamos a tratar de comprender cuál debería ser nuestra reacción frente al sufrimiento causado por este último. Hemos sido testigos estos últimos meses de los efectos devastadores del pecado, los ciclones que han destruido varias islas del Caribe y parte de los Estados Unidos, los terremotos de México. Todos estos fenómenos nos muestran el enorme poder del mal. Es algo que no podemos comprender. Es cierto que Dios lo permite, ya que es soberano. Él es creador, y es precisamente este aspecto que nos cuesta comprender como seres humanos. Cuando el sufrimiento nos visita, como cristianos nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Nuestro mundo es el campo de batalla donde se libra el gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Nadie se encuentra al abrigo del sufrimiento y la desgracia, así que no seamos sorprendidos. En nuestro estudio bíblico nos limitaremos a lo que la palabra de Dios y los escritos inspirados nos dicen sobre el sujeto. Como lo hemos dicho, nunca podremos comprender, mientras estemos en este mundo, las implicaciones y las consecuencias del pecado. La palabra de Dios, como el carácter de su autor, presenta misterios que nunca podrán ser completamente comprendidos por los seres finitos. Pero Dios ha dado en las Escrituras suficiente evidencia de su autoridad divina, su propia existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Lo corrobora un testimonio que toca a nuestra razón, y este testimonio es abundante. Es cierto, Él no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. Los que desean dudar tienen oportunidad de hacerlo, pero los que desean conocer la verdad tienen suficiente terreno para ejercer la fe. No tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios por el hecho de que no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos constantemente rodeados de maravillas superiores a nuestra comprensión. Nos ha de sorprender entonces encontrar también en el mundo espiritual misterios que no podemos sondear. La dificultad reside solamente en la estrechez y la debilidad de la mente humana. A la creación de nuestra tierra todo era bueno. El hombre fue creado a la imagen de Dios para vivir eternamente, y esto lo podéis comprobar fácilmente. Todos aspiramos a la felicidad, ¿verdad? ¿Quién se goza del sufrimiento? ¿Quién ama el dolor? ¿Quién se regocija de la muerte de sus familiares? Cuando todo va bien en nuestra vida, experimentamos momentos felices y nos gustaría que durasen, pero son momentos que nos procuran gozo y bienestar porque Dios nos creó así, para la felicidad. ¿Cómo tenemos que reaccionar frente al sufrimiento? Tenemos que tener convicciones profundas si no queremos ser desestabilizados cuando la desgracia nos visita. La primera y la más importante de estas convicciones es: Dios es mi Padre.
Él me ama con amor eterno. Él quiere mi bien, lo mejor para mí, que yo pueda gozar de la vida eterna con Él. Para ello, yo tengo que someterme a sus leyes, a sus principios de vida que se encuentran en su palabra, la Biblia. Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. No de manera legalista, sino porque comprendo que lo que Él me pide es lo mejor para mí. La segunda convicción, tan importante como la primera, dice, Dios no es el autor del mal. Un día Dios eliminará el mal para siempre. Aquellas cosas que no puedo comprender ahora serán elucidadas y veré que en todos los actos de Dios, en todo lo que Él permitió aquí en este mundo, el amor y el respeto de mi libre albedrío eran su prioridad. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, a medida que comprendemos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Con estas dos convicciones profundamente arraigadas en nuestras mentes, podremos analizar todo lo que nos ocurre y poder llegar a buenas conclusiones. Nos hace falta otra convicción más. Dios dirige mi vida. Ya que yo me someto voluntariamente a seguir sus leyes y sus principios, que quiero honrarle en mi vida, yo acepto todo lo que me ocurre como teniendo un sentido. Quizás no para mí, pero para Él, en su plan para mi vida. Vamos a tomar un ejemplo bíblico que ilustra bien este punto. Es la historia de José. José era un joven malcriado, el preferido del padre, y gozaba de privilegios que ningún otro de sus hermanos tenía. Todo esto cambió de un día a otro. Sus hermanos celosos quisieron matarle, pero finalmente, gracias a la intervención divina, fue llevado al país de Egipto y vendido como esclavo. Durante el viaje hacia Egipto, José tomó decisiones profundas que marcaron su vida futura. José se abandonó entre los brazos de su Padre Celestial, le confió su vida, adoptó como propias las convicciones que hemos mencionado, y a pesar de todas las pruebas que tuvo que atravesar, que no fueron pocas, continuó a confiar en su Padre Celestial. Tuvo que hacer frente a los avances de la mujer de Potifar, la cual lo traicionó y le costó la cárcel. Después de varios años encerrado, donde pudo manifestar un carácter noble y digno de un hijo de Dios, el Señor lo sacó y lo puso en el puesto más importante del imperio egipcio. Increíble. ¿Pensáis que José podía ver el sentido de todas las pruebas que le ocurrían? Ser vendido por sus propios hermanos, vendido como esclavo en Egipto, seducido, tentado y traicionado por la mujer de su señor, soportar años en la cárcel sin ninguna razón. No, José no podía ver el sentido de todas sus desgracias. Debió sufrir mucho, llorar, atravesar noches sin sueño, angustiado, perplejo. Pero un día pudo ver el sentido a todo ello. Pudo responder a sus hermanos que temían una venganza de su parte a la muerte de Jacob, su padre.
Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Sí, Dios puede cambiar el luto, el sufrimiento, la angustia en bien si aceptamos por fe sus planes para nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de tinieblas, Él es luz. Cuando estamos llenos de dolor, Él es alivio. Cuando estamos angustiados, Él es paz y serenidad. Yo creo que poca gente hubiera podido hacer lo que José hizo. Es por eso que la cuarta parte del libro del Génesis, que traza 2500 años de historia, está consagrado a la historia de su vida. José tuvo éxito allí donde no había ninguna esperanza, y su experiencia puede ser la nuestra si aceptamos a Dios como nuestro Padre Celestial, el cual nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Si tenemos confianza y nos aferramos a todo lo que Él nos pide, siguiendo sus leyes, sus principios de vida, tal y como se encuentran en su palabra. Si le permitimos dirigir nuestras vidas, sabiendo que Él sabe mejor que nosotros mismos lo que nos conviene. En otras palabras, abandonamos nuestra voluntad propia entre sus manos. Entonces la experiencia de José podrá ser la nuestra. Esta experiencia fue la misma que Job o Jesús experimentaron. Los mismos principios, las mismas convicciones se encontraban arraigados en sus corazones. Cuando la mujer de Job le pidió a éste de maldecir a Dios y morir a causa de todas las pruebas que atravesaba, éste pudo responderle con mucha humildad. ¿Cómo suele hablar cualquier mujer insensata? Así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y cuando Pedro, con todas sus buenas intenciones, trató de persuadir a Jesús de no dejarse maltratar, éste le respondió: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Sí, amigos, la experiencia que Dios quisiera para cada uno de nosotros no es una experiencia común. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El sufrimiento humano tiene un sentido en el plan de Dios para mí, y yo lo acepto por la fe. Cuando el sufrimiento tiene sentido, éste deja de ser sufrimiento. Pensad en la experiencia de Jesús en el Getsemaní, en vista de la cruz del Calvario. Sufrió lo que ningún hombre ha sufrido ni experimentado. Sin embargo, aceptó la prueba voluntariamente. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». El sufrimiento de Jesús tenía un sentido a los ojos del Padre. Es así que pudo decir: «No mi voluntad, sino la tuya». Nuestro sufrimiento puede tener sentido también si le consagramos nuestras vidas y estamos dispuestos a aceptar su voluntad. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sí, somos llamados a atravesar el valle de la muerte, del sufrimiento, sabemos que no estamos solos. Por la fe lo aceptamos como teniendo un sentido y esto cambia todo. Por la fe nos proyectamos en el futuro, donde nuestra tierra, renovada en todo su vigor,
nos ofrecerá todos los deseos profundos de nuestro corazón. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Querido amigo, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, tiene en vista cosas maravillosas para ti. Ten confianza, obedécele en todo lo que Él te pide en su palabra. Abandona tu vida entre sus manos y Él tomará cuidado de ti según lo ha prometido. Entonces podrás gozar una paz del alma y una serenidad que te permitirán de hacer frente a todos los sufrimientos de este mundo. How could I say there is no God when all